Hola amigos todoterreno, les damos la bienvenida a un podcast más. Es bonito tener el segundo podcast de la quinta temporada. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Gracias a Dios, bendecidos. ¿Te sentís que tenés o que no tenés? Tenemos. Pues muy bien. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo el tema de tener o no tener. Pero antes quiero recordarles que se suscriban en las redes sociales. Nos pueden ver en YouTube, también nos pueden seguir en Instagram, en Facebook. Nosotros hacemos publicaciones cada cierto tiempo recordando lo de los podcasts. También les podemos decir que se pueden poner al día si no han visto todos los podcasts. Ahí están en YouTube solo para que revisen. Y también los pueden escuchar en Spotify cuando van en su carro en el tráfico. Qué mejor que ir en una charla amena con Carlitos y Eduardo y los amigos todoterreno. Y aprovechando el tráfico, porque eso sí tenemos bastante. Hay abundancia de tener o no tener tráfico, tenemos un montón. El podcast pasado leímos Filipenses 4:12, que lo queremos recordar, que dice: yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre y estando satisfecho, teniendo mucho, teniendo poco. Y cerrábamos con: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y ahora qué vamos a ver? Vamos a ver cómo aprendemos a tener o no tener. En el podcast pasado hablamos de personas de la vida real y también hablamos de personajes de la iglesia que pasaron por estos procesos. Pero ahora, ¿cómo puedo pasar yo por estos procesos de tener o no tener bien? Primero, alegrándonos en toda circunstancia. En Filipenses 4, del 4 al 7 dice: alégrese siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Fíjate, Eduardo, que a mí me gusta mucho ir analizando los versículos como cada letrita, ¿verdad? Y en este tengo algunas anotaciones que quiero compartirles. Primero, alégrense siempre. ¿Qué significa esto? En toda circunstancia. No dice alégrense cuando todo vaya bien, alégrense cuando tengan plata, alégrense cuando estén bien en casa. Alégrense en todo tiempo. Siempre, en todo tiempo. Pero aquí nos dice en el Señor, ¿verdad? Porque recordamos que nosotros no vivimos bajo emociones, sino bajo convicciones. Porque el Señor tiene el control, nosotros nos alegramos siempre. Luego nos dice nuevamente alégrense, o sea, para que te hayan hecho los salveados. Que no se te olvide, que no se como te que olvide. dice, pila, ¿verdad? Alégrate siempre. Y esto me gusta, dice que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. Cuando nos dice que todos sepan, está hablando de un testimonio. Correcto. Porque muchas veces no hay diferencia entre alguien que tiene temor de Dios o no. Igual se preocupan, igual como que no tuviéramos esperanza. Entonces dice que todos sepan, es guardar un testimonio. Luego la otra parte dice: no se preocupen por nada, más bien pídale al Señor. Pídale al Señor, a mi criterio, nos lleva a la oración, que es un regalo que el Señor nos ha dado, un regalo abierto de comunicación que a veces no lo evaluamos tanto. Sí. Yo creo que lo conté en un podcast pasado, que nosotros nos reunimos un sábado cada 15 días con un ministerio de hombres. Y el rollo es de que de 6 de la mañana a 7 oramos. Y de las 7 a las 8 leemos un libro. Pues yo cuando empecé a llegar, yo dije, 1 hora orando. Eso es demasiado tiempo, ¿verdad? Pero vamos a probar. Mira, yo digo que fue tal vez 2 sábados que tuve que ir y luego se te acaba la hora y todavía te falta platicar tanto con el Señor. Pero yo creo que es un hermoso regalo y un buen hábito que lo desarrollas a través de la constancia y la constancia. Entonces pídale al Señor siempre. Y mira lo que dice esta versión: lo que necesiten, no lo que desees. Que yo no creo que esté mal que le pidamos al Señor cosas que deseamos, pero dice lo que necesiten y agradézcanle siempre. Lo hemos dicho. ¿Qué significa agradézcanle siempre, Eduardo? En todo tiempo, haya o no haya. Sea que la respuesta sea sí, sea que la respuesta sea no, nosotros vamos a agradecer siempre. Así y luego viene la promesa. La paz de Dios hará guarda sobre tus pensamientos y sentimientos. Y esto me encanta, Eduardo, porque cuando hemos leído un poquito sobre sentimientos, emociones, manejo de emociones, temperamentos, eso es lo que nos atropella, ¿verdad? Así. Lo que sentimos, cómo nos podemos hacer sentir. Cuando uno le dice a la gente, es que lo que tú dijiste me hizo sentir.
porque no estamos manejando las emociones. Sí. En la psicología moderna te dicen, ¿cómo le llaman al término este? Que es el manejo de emociones. Bueno, voy a recordar en el camino. Entonces ellos te instan a que lo hagas, pero yo considero que por mí mismo, o sea, por Carlitos mismo, no va a poder manejar sus emociones. No, y hay un libro que solo el nombre se llama Emociones que matan, imagínate. Literalmente. Y por eso es de que, recuérdense que una de las citas bíblicas para el manejo de emociones es, yo voy a menguar para que Cristo crezca en mí, ¿verdad? Porque mis emociones, ¡pum!, me atropellan. Pero bueno, uno de los principios que vamos a ver hoy, que es el alegrarnos, lo dividimos para efectos didácticos en 3 partes. La primera, siendo amables. Leímos anteriormente que todos sepan que ustedes son amables. Y mira, esto de la amabilidad, yo llego a la conclusión que no tiene que ver ni con tu nivel académico, ni económico, incluso tendría, pero no tiene que ver tu nivel espiritual, porque hay gente que llega a las iglesias y no son amables. Tanto que llegan de visitas o a veces servidores que están dándole ese tiempo al Señor y los bendecimos. A veces no hay amabilidad para recibir a los miembros de la iglesia, Sí, ¿verdad? no. Mira, el simple hecho de nosotros los capitalinos, ¿verdad? Aquí ya se perdió el buenos días. Total. Cuando uno va a los pueblos, toda la gente saluda y ni lo conoce a uno. No, y fíjate que decía una persona que estaba viendo una entrevista, dice, Guatemala es el único lugar donde tú pones un pidevías y la gente acelera. Y muchas veces uno lo critica, pero tal vez tú hasta lo estás haciendo inconscientemente, porque así somos, ¿verdad? Hay una tendencia como, yo quisiera que... solo enciende la luz y ya quiere meterse. Ya se quiere meter. ¿Con qué derecho, verdad? Adelante de mí. Y te lo dice alguien que ha venido saliendo de un proceso de manejar correctamente. No porque manejo mal, sino me enojo que se me metan como que es mío el periférico, ¿verdad? O sea, no me gusta, ¿verdad? Pero hemos aprendido a ser amables. Como te digo, no por nosotros, sino que porque estamos dejando que el Señor trabaje en nuestros corazones. Entonces, que se vea, que seamos reflejados, ¿verdad? Sí. El reflejar a Cristo hasta en las pequeñas acciones de un gracias, un buenos días, buenas noches, Dios le bendiga. Hace algunos años, yo adopté el saludo, sea por WhatsApp, sea verbal. Bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones, necesito tal cosa, bendiciones tanto. Y hemos hecho grupos con diferentes empresas que tenemos tanto proveedores como clientes. Y hoy veo cómo mis colaboradores ponen bendiciones, buenos días, solicitamos un camión para entrega a tal fecha. Entonces digo yo, qué rico, porque ya se volvió parte de nuestro lenguaje. El dar una bendición, pero sobre todo el ser amable. Otro tipo, Eduardo. El siguiente es al no preocuparnos. Como leímos en el versículo, decía, no se preocupe, importa. Creo que cada uno de nosotros ya hemos remarcado esta estadística, que el 96% de las cosas que nos preocupan no pasan. Entonces creo yo que si nosotros, en lugar de poner nuestra preocupación, pusiéramos nuestras cargas en el Señor, la historia sería diferente. Y cuando nosotros nos acostumbremos a probar esto, vamos a ver que todo va a cambiar, ¿verdad? Muchos de la palabra dice que cuando nosotros estamos preocupados, hay más sentimientos de que nosotros podamos reaccionar o nuestro cuerpo se va a enfermar, ¿verdad? A veces estamos preocupados por cosas que están fuera de nuestro control y al final nosotros ni podemos solucionarlas, ni somos la persona que puede hacer las cosas, pero nosotros estamos preocupados. Entonces también nos preocupamos de más, ¿verdad? Entonces deberíamos de ver con el Señor qué es lo que debemos de arreglar en nosotros, ¿verdad? Porque hay muchas definiciones sobre preocupaciones. De las preocupaciones vienen las ansiedades, terminan con depresiones, estrés y todo lo demás que puedan ir, ¿verdad? Todos esos monstruos feos que a veces nos acompañan en ciertas situaciones. Pero creo que para nosotros que somos hijos de Dios, nuestras preocupaciones se debían de volcar en convicciones. Se debían de volcar en realmente ir al Señor y entregar las cosas. Porque a veces nosotros venimos, estamos preocupados, vamos a orar con el Señor y llegamos como aquella persona que lleva una mochila en la espalda, ponemos la mochila ahí abajo, oramos, Señor, te entrego mis cargas. Y al decir amén, venimos, agarramos la mochila, nos la volvemos a poner y nos vamos. O sea, realmente no las dejamos. Dejar las cargas es un compromiso, es algo que realmente nosotros nos invita a creer en el Señor, ¿verdad? Nos invita a saber de que Él tiene una solución. Y por eso a mí me gusta mucho el versículo donde dice que el Señor tiene planes para nosotros, son planes de bien.
sea, aunque estemos viendo circunstancias malas, el Señor nos va a ayudar a salir de esas circunstancias. Y fíjate que escuché algo en una prédica el lunes, que regresé a hacer bicicleta y andaba en la calle haciendo bicla y oía una prédica donde decía, el mejor ejemplo es cuando tú conoces el final de la historia, lo que te va a quitar la preocupación. Uh-huh. Y decía el pastor, si usted está viendo una final de fútbol es estresante. Amigo todoterreno, usted que es futbolero, yo no soy muy futbolero, pero ahí por mi hijo, ahí tengo que irle agarrando el rollo. Entonces dice que cuando uno está en una final, manejas demasiado estrés. Entonces tú estás pensando en el resultado, porque lo que tú quieres es que tu equipo gane. Pero ¿qué pasa? Decía él, cuando usted ya sabe que su equipo ganó y vuelve a ver en reprise el partido. Entonces ya empieza a analizar, esa jugada estuvo bien, ese árbitro ahí pitó mal. ¿Por qué? Porque ya la ansiedad se quitó, porque ya sabes el final. Ya te volvés un analista deportivo. Pero porque se quitó la ansiedad, la presión. Lo mismo pasa en nuestra vida. Y mira, a mí me confrontó porque uno como cristiano, si tú citaste Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Cuando estemos en pruebas y en tribulaciones, no tendríamos que preocuparnos porque tú sabes que el final, el Señor va a obrar y va a hacer algo. Entonces eso es lo que nos da paz. Y me gustó eso porque dije, no, Señor, de veras que cuando nos preocupamos, aunque estamos dudando de ese final, estamos dudando si Dios tiene el control de la salud de tu familia, de tu papá, de tu mamá. Nosotros estamos pasando como a familia extendida un proceso con el tema de la salud de mi suegro. Uh-huh. Y ahí vamos, bendito Dios, pero a cada momento yo le hablo a Karen y me hablo a mí mismo. Creamos en el Señor, creamos que el Señor tiene el control. ¿Por qué? Porque cuando la palabra dice que en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades, creámoslo, ¿verdad? Creemos que son para vida. Pero las decisiones que el Señor vaya tomando en nuestras vidas, Él ya tiene el control. Entonces, no preocuparnos, creo que es una de las cosas bien. Había una palabra ahí en hebreo que se oía bonito, ¿verdad? Que decía merimnao, porque sería al final la O, ¿ah? Yo digo. Merimnao. Entonces, hermano, cuando usted esté merimnao, llevemos al Señor todo ese merimnao. El tercer consejo para aprender a tener o no tener es el ser agradecido. Recuérdese que en la palabra que leímos nos dice, agradezcan siempre. Y fíjate, Eduardo, que estaba escuchando a una psicóloga que decía que la bendición de ser agradecidos, bueno, ya no decía la bendición, pero sino los beneficios que podía tener para tu psiquis el ser agradecido. Y tocaba el tema de la felicidad. Uh-huh. Y hace una definición que la verdad es que me gustó mucho. Porque si a mí me preguntan qué es la felicidad, pues uno diría, pues ser agradecidos posiblemente, y pensarías en varias cosas, pero dice que la felicidad es simple y sencillamente la forma en que nosotros vemos la vida y vemos las cosas. Claro. Porque, por ejemplo, para alguien que tiene de todo, le sirven un plato de frijoles con arroz, dirá, bueno, gracias, pero no es la felicidad. Pero para alguien que no tiene comida, ese plato de frijoles va a ser la felicidad. Sí, y entonces es donde entendemos que la felicidad no tiene precio material, porque es como vayas viendo tú las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el que es sano, moverse y circular de un lugar a otro no es un motivo de felicidad, pero para alguien que tiene algún impedimento, yo estuve hace un par de semanas con el tema del nervio ciático, ¿verdad? Terrible. Pasé 3 días que no me podía ni mover, Eduardo. Entonces, el solo caminar, tal vez de aquí a la puerta, para mí hubiera sido complicado. Ajá. Cuando yo empecé a caminar bien, que fue como el lunes o martes, qué feliz. Pues sí. Qué feliz. Dije, gracias, Señor, porque ya me puedo mover, porque iba en el carro con la pierna toda torcida. Entonces, eso me recuerda a que realmente tenemos que ser agradecidos. Y cuando somos agradecidos, si tú ves la contraparte, cuando tú estás inconforme todo el tiempo, estás en ese modo de renegar y renegar, lo que te vuelves es malagradecido. Sí, claro. Entonces, si queremos crecer en cómo aprender a tener y no tener, ser agradecidos por lo que el Señor nos da, sea por enfermedad, sea por una bendición financiera o sea por una apretuja financiera. Tener que entender de que si no tenemos algo es porque no lo necesitamos y si el Señor no nos ha soltado cierta o X bendición es porque no es el momento. Pues cuando nosotros logramos alegrarnos, vemos estas 3 cosas que nos van a ayudar. El segundo es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y creo que en algunos podcasts hemos hablado sobre este tema, pero hoy queremos entrarle así un poquito más fuerte. En Filipenses 4, del 8 al 9 dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable.
También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y Dios de paz estará con ustedes. Ese cambiar la mentalidad, fíjate que en matrimonio lo hablamos mucho, de que muchos de los matrimonios son atacados en la batalla es en la mente, como el libro de Joyce Meyer, ¿verdad? Cabal. La batalla de la mente. Entonces viene un pensamiento, pasa por ahí, ya sea el esposo o la esposa lo agarran, lo hacen suyo y lo tienen ahí, ¿verdad? Y es una pelea constantemente, y no te digo solo que con tema de celos, pero sí, los celos son criminales. Pero ¿en qué vamos a pensar? La palabra nos insta en todo lo noble, en todo lo correcto, en todo lo justo. Entonces, amigo todoterreno, cuando vengan pensamientos que te están cargando en tu corazón, analiza si estás honrando al Señor con eso, si eso es parte de, si es noble, si es puro, si es hermoso, si es admirable, dice Pablo en esta ocasión, ¿verdad? Entonces cuidemos mucho nuestra mente, Eduardo. Hay un booklet del pastor Emilio López que ha venido con nosotros aquí a los podcasts, y de ahí vimos esto de la mentalidad, y vamos a ver varios puntos de esta lista que él tiene ahí. El primero es vencer el pesimismo. Y lo vamos a ver en Jueces 6:15, que dice: Y Gedeón respondió: Perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. Creo que en varios podcasts hemos contado ya la historia de Gedeón, creo que ya la deben de conocer. Él decía que era... O sea, que por qué lo habían escogido a él si ellos vivían en cuevas, o sea, no podían luchar. Y al final creo que todo esto rodeaba de pesimismo su vida, ¿verdad? Yo no sé cuántos de nosotros hemos tratado de hacer cosas y no hemos podido, y al final decimos, pero si ya probé 3, 4, 5 veces y no se pudo. Entonces ahí empezamos a dar esa parte de ese pesimismo, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros aprendemos de que en nuestra vida no todo es color de rosa, ¿verdad? Tan bonitos los cuentos esos que dicen y vivieron felices para siempre, ¿verdad? O sea, comieron perdices y vivieron felices. Al final son puros cuentos. La verdad es que, como hemos hablado, ¿verdad? Todos atravesamos por problemas. Si yo ahorita le preguntara a Pedrito, que está ahí atrás de controles: Pedrito, ¿cuáles son tus problemas? Te aseguro que me daría una lista. Le pregunto a Kenneth, que está atrás de las cámaras: Kenneth, ¿cuáles son tus problemas? Me daría otra lista. Le digo a Carlos y me pasa otra lista. Y cuando me toque mi turno, yo también paso otra lista. O sea, creo que todos tenemos problemas, pero todo va a depender de cómo superamos estas situaciones. Yo les puedo decir que para mí uno de los mejores ejemplos de cómo vencer el pesimismo fueron los vendedores de CDs en el tiempo de pandemia. Todos nosotros podríamos haber pensado: estos se quedaron sin chance de saber cómo están comiendo, pero yo les aseguro que en menos de una semana ellos ya están vendiendo mascarillas. Entonces, ellos no vieron un problema, sino vieron una oportunidad, y creo que ese es el problema del pesimismo, ¿verdad? Que nosotros no vemos esa oportunidad. Y Winston Churchill dijo: un optimista ve una oportunidad en una calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. O sea, nosotros realmente, ¿cómo vemos las cosas? ¿Cómo realmente nos enfrentamos a este tipo de cosas? ¿Y cómo vencemos el pesimismo, don Carlitos? Fíjate, Eduardo, yo creo que es algo que está también muy arraigado a nuestra cultura, porque los patrones de vida que posiblemente traemos de casa, si crecimos con ciertas limitantes económicas, crecimos tal vez con un pensamiento de cuándo yo voy a poder llegar allá o cuándo yo voy a hacer esto o aquello. Yo tengo varios amigos que nos siguen, amigos todoterreno, que yo les pregunto: ¿en algún momento pensaste en que ibas a ser comerciante o podías ser un empresario? No, en ningún momento. Porque recuérdate que nosotros estudiamos para poder tener un buen trabajo. Cabal. ¿Verdad? Y los que somos peritos contadores, yo soy perito contador de la promoción 89 de la desaparecida América Latina. El rollo era que muchos compañeros querían graduarse porque querían trabajar de cajeros de un banco, ¿verdad? Uh-huh. Y querían hacerlo. Y ese era su sueño. Entonces, en ningún momento pensaban en ser los dueños del banco, ¿verdad? O tener acciones en el banco. Entonces, crecimos con esas mentalidades y yo lo experimenté. Fíjate que cuando yo llegué hace 18 años a la fábrica, tuve que vencer algunos miedos y algunos patrones, porque yo de químicos
pero absolutamente nada, nada de nada. La gran ventaja es que yo no tenía chance de decidir si sí o no, sino que o eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso creo que fue una gran bendición porque no nos dio tanto por dónde entrarle. Segundo, tenemos que quitar esa mentalidad de ser mediocres. Y yo estoy seguro que si yo te pregunto a ti, ¿tienes mentalidad de mediocre? O a Pedrito, a Kenneth, van a decir no. Pero si empezamos a analizar. Por ejemplo, mira, y sea que algún día vas a tener un carro nuevo de agencia. Ay, no, yo no. ¿Cuándo vos? Solo lo sacas y se Puro deprecia Gedeón, 20%. sí, puro Gedeón. Entonces Todo lo que empezamos aquel calvario, o cuando voy a vivir en otro lugar, o voy a tener ciertas cosas. No, y en las cosas incluso espirituales, ¿verdad? Fíjate que en el curso de matrimonios que damos, la parte final, hay un reto a las parejas para que ellos puedan seguir multiplicando el seminario. Uh-huh. Entonces yo le pregunto, mira, ¿en algún momento sentís el llamado? Nosotros, hermanos, y con lo que tenemos que arreglar de nosotros todavía, ¿cuándo vamos a poder dar un buen consejo matrimonial? Hasta en nuestra relación de matrimonio, nosotros mismos nos vamos apachando y muchas veces no necesitamos que nadie nos machuque. Nosotros solitos nos machucamos. Y fíjate que yo le decía a los vendedores nuestros, tratemos de subir precio. Y me decían, no, pues entonces ya se ponen, ¿verdad? Yo, el más chiquito, nosotros somos una empresa pequeña, mira, los otros tienen publicidad. Entonces yo le digo, nadie los está pachando solitos. ¿Cuál pueblo de Israel, verdad? Nos miraban como langostas. Entonces quitemos esa parte. Hace un par de meses, me dice mi mamá, estábamos platicando, yo platico mucho con mi mamá y me decía, mira, mijito, pero sí, a veces siento que tenés un tinte, aparte de quejosito. Me dijo, como que medio te victimizás. Obviamente, si me lo hubiera dicho alguien más, yo no lo hubiera recibido, ¿verdad? Pero como era de mi sabia madre, me quedé analizando. Dije, de veras que sí. Yo, tal vez por haber sido el más pequeño de mi casa, se queda uno con aquello que ya, el pobrecito, el chiquitito, el esto y el otro. Hasta que dije, no, señor, no más esto. Y fue hace muy poco. Y laboralmente, sí hubo un momento que yo crecí acostumbrado a ser mediocre. De verdad, en muchas cosas. Y en el trabajo también. Y yo miraba que a mis compañeros les daban premios cuando estaba yo en ventas y esto. Hasta que un día dije, Señor, yo quiero algo así. Y el Señor me dio la oportunidad de disfrutar las mieles del éxito, ¿verdad? Que lo que en ese momento era para mí lo más, pues que era tener un tu trofeo del mejor vendedor o tu plaqueta que dijera tu nombre. En ese momento para mí era algo alcanzar hasta que el Señor me dio la bendición de hacerlo. Pero sí creo que tenemos que vencer el pesimismo y que es parte de una cultura que tenemos que romper de pesimismo. Sí, y ahí es donde realmente nosotros debemos de empezar a dejar de ver calamidades y ver oportunidades. A dejar de ver escasez y ver abundancia. A dejar de ver caos y ver que son retos, no son problemas. A dejar de ver las cosas difíciles y entender que si nosotros aprendemos a hacer bien las cosas van a ser fáciles. Y por último, a dejar de ver un futuro negativo. ¿Por qué? Les recuerdo nuevamente, Jeremías, los planes del Señor son planes de bien. Y fíjate que ahorita venía a mi mente algo bonito. ¿Qué pasa? Como nosotros crecimos con cierta cultura, ¿verdad? Sin juzgar a nuestros padres, abuelos y todo esto. Pero si nosotros no lo arreglamos, lo seguimos trasladando a nuestras generaciones. Es correcto. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros perpetuamos estos temas del pesimismo o perpetuamos el conformismo de, no, esto me tocó, ¿verdad? Por ejemplo, en otros años, o por lo menos, digamos, viene Rodrigo, tu hijo, y te dice, mira, papá, yo me voy a ir a la luna. Entonces, estás loco vos y la luna, ¿verdad? O sea, en vez de decir, bueno, ¿por qué no? Enfócate en eso. Y yo lo estoy viviendo con mi hijo. Fíjate que Diego, realmente él nada como desde los, 3, 4 meses, sin ser exagerado ni dramático, ¿va? Y desde muy chiquito la piscina, luego dejó de hacer la piscina. Cuando empieza aquel ciclo, los hijos que pasan por karate, fútbol y todo pasan, ¿verdad? El asunto es de que pues lo pasamos a una academia un poquito más formal. Para no hacerte muy largo, pues ahora está integrando un equipo de natación a sus 15 años. Le ha caído muy bien en el tema de su desarrollo, pero entrena 3 horas diarias, Eduardo. Yo al principio decía, no, hombre, eso es demasiado, 3 horas es mucho. Y aunque quise
decir algo, mejor me quedé callado. Total que de esto ya vamos para 3 meses, donde para aquel es normal, 3 horas diarias. Y los sábados, gracias a Dios, yo soy madrugador, a las 5 de la mañana nos levantamos porque a las 5:30 tienen que estar en la piscina. Entonces ya lo llevo a la piscina, que gracias a Dios nos queda muy cerca de casa, pero él ya agarra un ritmo. Entonces para él nadar no sé cuántos metros nada en esas 3 horas, pero nada un montón, ¿verdad? Ya para él es parte de. Entonces yo digo, qué interesante, así como se está cultivando él la disciplina para la natación, así tendríamos que cultivar en ellos el leer, que para ellos leer 3 capítulos sea fácil, o para ellos discutirnos un par de versículos de la palabra sea fácil, ¿verdad? Pero nos quedamos con eso, que no queremos forzarlos, porque los amamos, según nosotros los consentimos, sin saber que les estamos haciendo un daño. Sí, cabal. Nosotros también esa parte la vimos ahorita con María José. María José empezó un trabajo nuevo esta semana y tienen mucho que leer. Tienen que leer y son muchas cosas técnicas. Y el primer día del entrenamiento tenían 2 módulos con exámenes y la verdad es que como ella lee mucho, se le hizo muy fácil, ¿verdad? Nosotros ahorita estábamos así como, ¿qué pasó aquí? Le acaban de llegar sus libros de la universidad, como les conté que María José tenía una beca de la universidad y le envían los libros y son de este tamaño. Y eso es todo lo que tiene que estar leyendo, aprendiendo y todo. Entonces digo yo, si se hubiera inculcado en ella el proceso de la lectura, ahorita no podría pasar nada. Es que ese es el punto a donde yo quiero llegar. Lo mismo es, yo te iba a preguntar, imagínate, si vos le dedicaras ese tiempo de lleno a leer la Biblia, ¿cómo sería tu vida? ¿O cómo sería mi vida si yo le dedicara, así como Diego le dedica las 3 horas a nadar, a meternos en la Biblia a ese nivel? Entonces, creo yo que es parte de nosotros, es un compromiso el que cada uno de nosotros acepta con cada una de esas cosas, ¿no? Sí, y en nuestra vida espiritual ir cultivando. Fíjate que yo tengo uno de mis hábitos, digo que son buenos. Me gusta escuchar muchas prédicas y oigo de diferentes, retener lo bueno, desechar lo malo, pero yo a veces encuentro prédicas tan lindas que lo que hago es compartírselo a ciertos amigos, ¿verdad? Y los veo al cabo del tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la prédica que te mandé de las emociones? Fíjate que estoy haciendo el tiempo para escucharla. Una prédica de 30 minutos. O sea, hasta sentarte a escuchar una prédica de 30 minutos se complica. Pero cuando lo vas cultivando, como dice uno, 30 minutos de prédica está facilísimo para todo el beneficio que voy a tener. Los 30 minutos de la caminadora. Los 30 minutos de 5 kilómetros a las 5 de la mañana, de donde estés, ¿verdad? Sí. Aprovechar los temas de tráfico. Entonces, yo creo, Eduardo, que tal vez el consejo con el que podemos quedarnos hoy es a romper patrones para no perpetuarlo en otras generaciones. Y sobre todo si son patrones que no agradan a Dios. Es difícil, yo estoy viviendo con mi adolescente, ¿verdad? Y nos está costando, como seguramente a los amigos todoterreno que ya pasaron esta época o los que están caminando conmigo a la par, ¿verdad? Decía un psicólogo y me encantaba, decía, la adolescencia es una etapa y como es una etapa, tiene principio y tiene final. Entonces yo digo, Señor, ojalá llegue pronto el final. Pero creo que es la mejor etapa para poder inculcar y romper patrones. Si nosotros hemos sido negativos, yo tengo muchos amigos negativos, que todo es un drama, todo es cómo están las cosas, pues mal. Y gente que se supone que conoce al Señor y que ama al Señor, ¿verdad? Y en algún momento todos somos chioncitos, ¿verdad? Pero pedirle al Señor eso y romper patrones. Yo creo que es la parte de mi consejo que dejo para este podcast. Siguiente, vencer la escasez. En Proverbios 11:24 dice, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. ¿Qué te parece esto, Carlitos? Duro. Yo que vengo saliendo de un proceso de ser uno muy cuidadoso con las finanzas. Que el ser muy, muy cuidadoso no es malo y el prevenir no es malo, pero fácil caemos en avaricia y caemos en tacañería. Y hay un versículo más adelante donde te dice, no te sientes a comer con tacaños porque van a estar juzgando qué tanto comes. Claro, te invitan a comer, pero están diciendo, ya va a pedir otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vencer la escasez? Pidiéndole al Señor que trabaje eso.
Yo no te digo que seamos botaratas, pero sí que aprendamos a compartir. Yo tengo el mejor ejemplo de mi mamá, que mi mamá lo que le das, lo regala, lo que le das y siempre tiene. Ya me dice, el mejor consejo que te puedo dar es no te canses de sembrar. Unos dicen, hay que sembrar en buena tierra. Dice mi mamá, sembrar en cualquier tierra. Ya lo demás ese es nuestro problema, pero tú sembraste y aprender a hacerlo. Entonces, venciendo nuestros límites, venciendo la culpa. Fíjate que me identifico, Eduardo, porque cuando el Señor de alguna forma te empieza a dar provisión, pensando en lo material, yo no quería comprar ciertas cosas porque en mi corazón como que no las merecías. O sea, no merecías tener ese carro o vivir en ese lugar, porque como tú vienes del barrio y tú perteneces al barrio y no te vas a quedar en el barrio toda la vida, pues, ¿verdad? Claro, bueno. Lo amamos y ahí crecimos, pero el tema de la culpa de decir, pero qué cara está esa comida, pero está rica, sí, pero está cara. Entonces tuvimos que ir venciendo esto, venciendo el ser malagradecido, que lo vimos en la parte anteriormente, y venciendo el no tener nada. Realmente yo creo que el Señor nos quiere llevar no solo en un tema material, sino en un tema espiritual. Yo ahora he aprendido a orar y le digo, gracias Padre por la bendición, por la provisión que das a mi vida material, porque estoy comiendo, estoy esto, pero gracias por la bendición espiritual que estás dando a mi vida. Provisión de salud, provisión de paz, porque es que también necesitamos paz, pero en estos tiempos la paz se nos va, pero volada, ¿verdad? No, y tenemos que entender de que todos tenemos una capacidad de producir. Vean, la palabra dice, el que no trabaje no tiene derecho a comer. Y es algo muy duro que se escucha, pero realmente es parte de lo que nosotros debemos vencer. Yo pienso que todos tenemos la capacidad de hacer algo, de vender algo, de producir algo, pero el problema es el no querer hacerlo. O sea, la escasez viene por la haraganería. Virtud, agrégale virtud. Pregúntale a cuánta gente pasa viendo Netflix o pasa viendo su celular en el Facebook y si esas horas las hubieran utilizado en aprender inglés, si esas horas las hubieran utilizado en vender algunas cosas, o sea, hay el tiempo para hacerlo, pero lo que necesitamos aquí es aprovecharlo. Y dejar de ser víctimas. Bueno, yo creo, Eduardo, que vamos a tener que hacer un tercer podcast de tener o no tener. Lo importante es que vayamos creciendo juntos, amigo todoterreno, porque todo esto que estamos trasladándote es porque nosotros ya lo estudiamos y sobre todo ya lo hemos vivido. Yo creo que en unas hemos salido bien y en otras hemos salido mal, pero vamos avanzando. Y recuerda, amigo todoterreno, que no es por lo que somos, sino es por lo que mora dentro de nosotros. Te esperamos la próxima semana y oramos por ti y por tu familia para que este tiempo que no nos veamos, el Señor bendiga y que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté contigo hoy y siempre. Gracias, Eduardo.